Lo que mi novio me obligó a hacer una historia de ficción. Prólogo. Dicen que una historia siempre tiene dos versiones, la de quien la cuenta, y la de quien sobrevive para negarla. Mi nombre es Carla, aunque en las noticias me llamaron de muchas formas. La agitadora, la mentirosa, la justiciera. Para algunos fui una heroína, para otros, una criminal. Para el sistema fui un problema, pero esta historia no empieza con una manifestación, ni con un juicio, ni siquiera con el día en que me dispararon. Empieza mucho antes, empieza con 3 amigos muertos, empieza con una hoja de papel escrita por un hombre llamado Luis, y empieza con una pregunta que nadie quiso responder. ¿Quién decide qué vidas importan? Cuando todo explotó, dijeron que yo había provocado el caos, que manipulé a miles de personas, que inventé historias, que ataqué a hombres poderosos, pero nunca dijeron lo que realmente ocurrió. Nunca dijeron cuántos niños desaparecieron antes de que alguien se atreviera a hablar. Nunca dijeron cuántas mujeres fueron usadas como mercancía. Nunca dijeron cuántos nombres fueron borrados, porque el problema no era lo que yo decía, el problema era a quién estaba señalando. Y cuando señalas a las personas equivocadas, la verdad deja de importar. Yo sabía cómo iba a terminar esto, sabía que tarde o temprano vendrían por mí, la cárcel, el silencio, o la muerte. No importaba, porque cuando ya perdiste todo, el miedo deja de tener poder. Así que si estás leyendo esto, significa que algo salió mal, o tal vez salió exactamente como tenía que salir. Solo recuerda algo antes de juzgarme: en este mundo la justicia no siempre se encuentra en los tribunales, a veces aparece en una transmisión en vivo, a veces en una multitud, y a veces en el último disparo que alguien decide hacer por amor. Esta es la historia de cómo me convertí en la mujer que el país entero aprendió a odiar, y también en la mujer que algunos todavía llaman la justiciera. Capítulo L. Mi historia de amor. Muchos dicen que enamorarse es una etapa de estupidez humana. Bueno, mi amiga Juana lo dice. Yo digo que es algo tan fascinante que te recorre todo el cuerpo. No hablo del tipo de contacto que viví en mi niñez con mi padrastro cochino, esa es una historia que viven demasiadas personas. Por eso no diré que sufrí mucho, porque no soy la única que lo sufre. Si a mi madre ni a la policía les importó, mucho menos a los demás, pero esta sí es una historia de amor. Muchas viejas chismosas son las primeras en hacer revoloteo cuando escuchan algo así. Yo soy Carla, tengo 20 años y estudio Derecho. Hace 2 años, antes de entrar a la Universidad de Guadalajara, conocí a un gran norteño. Iba camino a la tienda cuando llegó a mi casa golpeado y sangrando. Me pidió comida y agua para limpiarse. Aún recuerdo sus palabras, dichas con ese tono de norteño hecho y derecho. «Ey, güerita, ¿no tendrá algo guardado que me regale? Y tantita comida. Es que estoy bien hambreado». «No señor, ahorita no tengo tiempo. Por favor, necesito ocultarme de alguien. Me quieren matar. Perdone, pero ese no es problema mío. Yo tengo los míos. Por favor, damita. Mire, tengo dinero. ¿Cuánto quiere? Si quiere la acompaño. ¿Qué va a comprar? Queso Oaxaca. Bueno, pues yo pago». Vamos, desde ese momento nunca se me despegó, como un piojo viviendo en mí. Tenía 23 años, pero se veía como un viejo de 30, y yo lo amé sin importar nada. Ese día se quedó. Le conté todo de mí. Podía hablar con él de lo que fuera, de todo lo que odiaba de la escuela, de mis maestros, de mi padrastro y de mi familia. A los 2 meses de estar hablando con él me llevó a vivir con él. Habló con mi madre, con mi padrastro y hasta con mi abuelita. Ellos, como era de esperar, me corrieron, me golpearon y me quitaron el apellido de la familia. Desde entonces solo soy Carla. Luis tenía una casa sorprendentemente grande. Le pregunté cómo era que tenía una casa así. Me respondió que se la habían heredado sus abuelos. No le creí, pero en ese momento él era lo único que tenía. Después de 3 meses viviendo con él, yo seguía yendo a la escuela. Él me llevaba de un lado a otro, cocinaba y luego desaparecía por horas. Llegué a pensar que me estaba siendo infiel, así que lo enfrenté. «Oye Luis, ¿por qué estás todo el día en la calle y ni siquiera contestas los mensajes?
Yo no soy Luis. Tú me llamas amor. Te llamo Luis porque no sé lo que haces todo el día. ¿Acaso me eres infiel? Estás loca, mujer. Yo solo salgo a trabajar. A trabajar, signo de interrogación abierta. ¿Y en qué trabajas que requieres estar afuera todo el día, incluso toda la noche? No es de tu incumbencia. Sí lo es. ¿O ya no quieres ser mi novio? Ey, ey, ey. No pongas palabras en mi boca. Yo no dije eso. Y si no te lo digo es para protegerte. ¿O no recuerdas cómo nos conocimos? ¿Quieres acabar igual? Signo de interrogación abierta. ¿En qué estás metido, Luis? Te hubieras ido si era tan peligroso. Ahora todo el tiempo pienso dónde andarás. No te lo quería decir, pero mi jefe te vio. Traté de convencerlo de que no te metiera en ningún trabajo mío, pero esta vez pidió algo. Lo hice. Pero fue una trampa. Signo de interrogación abierta. ¿Qué? ¿Te entregarán a la policía o te matarán? Nada de eso. Me extorsionó con entregarme a la policía si no te llevaba a una fiesta para conocerte. Pero prefiero ir a la cárcel. No voy a ir. Sé defenderme y lo sabes. No sabes en lo que te metes. Voy a ir. Prefiero que te vayas de mi casa. Ya no quiero estar contigo. Luis, no me hagas esto. ¿Qué te pasa? Ya te conseguí un taxi. Te llevará a tu casa. No me van a recibir. Ya hablé con ellos. Te esperan. No me moví de su puerta hasta que salió. Cuando llegó el taxi me cargó como un costal de papas, me aventó al asiento y puso el seguro de niños. Todo el camino lloré a mares. Al llegar, mi abuela estaba afuera. Hija, la mocosa ya llegó. Mi madre abrió la puerta. Todo estaba tirado, vidrios rotos y muebles destrozados. Mira lo que ha hecho tu novio por una escuincla que no vale nada. Entra ya. No entendí lo que había hecho ni por qué. Solo me daba miedo pensar en lo que le podía pasar. Tal vez me mintió. Tal vez lo matarían, así que decidí irme de pinta al día siguiente. A nadie le importaba. Si algo me pasaba, nadie lo reportaría. Fui a su casa, me escondí y lo seguí hasta un antro. Yo no podía entrar, pero lo que buscaba era a su jefe. Aunque no pudiera entrar, preguntaría por él. Disculpen, ¿conocen a Luis Cervantes? Signo de interrogación abierta. ¿De parte de quién, chulita? De parte de su novia, estúpido. Ja 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 ja. Así que tú eres por quien llora nuestro compa. Signo de interrogación abierta. ¿Qué haces aquí? ¿Lo vienes a buscar? No. Busco a su jefe. Signo de interrogación abierta. Al don Chuy. Sí. Bueno, acompáñame. Entramos. Cuidé que Luis no me viera hasta llegar con el jefe, un señor panzón y calvo. Señor, la novia de Luis Cervantes lo busca. Signo de interrogación abierta. ¿Quién? Yo, señor. Soy la novia de Luis. Ah, con que tú eres su tesorito guardado. Guión. Háblenle a Luis, chicos. Suéltenlo de su agonía. Sí, señor. Mientras esperamos, mija, cuéntame cómo conociste a este chiquillo. Iba a la tienda por queso Oaxaca y llegó golpeado, con sangre, pidiendo comida y agua. Ya está aquí, jefe. Luis, mira quién me visita. Carla, te dije. Ey, no regañes a la niña. Ella ya está dentro, ¿o no, Carla? Sí. ¿Y, sabe quién más está dentro? Signo de interrogación abierta. ¿Quién? Mis amigos matones. En ese momento comenzaron los disparos, dentro y fuera del lugar. Mientras atacaban al jefe, Carla corrió hacia Luis. Signo de exclamación abierta. Corran. Carla, ¿qué? Signo de exclamación abierta. Cállate y corre. Carla y sus amigos eran porros. No trabajaban para nadie, solo para su propio bolsillo y para no morirse de hambre. Bueno chicos, vámonos al motel. Vámonos pues. En realidad él no era el jefe, dijo Luis. Era su hermano. Nos van a matar. Ellos primero. Estás más loca que yo. Te la tenía guardada. Bueno, ya llegamos. Te toca pagar, Pedro. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué yo, güey? Yo zafo. 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 Signo de interrogación abierta. ¿Ves? Ya. Vas, te toca. Órale. Al día siguiente fueron a la escuela como siempre.
Rodeados de chismes sobre la balacera en el antro, el más nervioso del grupo fue calmado por su novia con besos. Las más miedosas tuvieron ataques de ansiedad, pero mantuvieron la boca cerrada. Durante 3 meses vivimos en ese motel. Íbamos y veníamos de la escuela, conseguíamos dinero y comida. Luis no salía y el de la recepción se hacía rico, hasta que llegó el último año. Una noche, al llegar al motel, Luis estaba amarrado, nos agarraron como puercos, nos cubrieron la cara y nos metieron a un carro, nos transportaron de Jalisco a Monterrey. El viaje duró horas y llegamos durante la noche. Era un rancho grande con una fábrica vieja y abandonada. Ya llegamos, jefe. Tenemos a las ratas. Buen trabajo. Déjenmelos aquí. Con que una banda de matones, ¿eh? Déjalos fuera, patrón. Si quiere, máteme, pero déjelos vivir fuera de esto. Signo de interrogación abierta. ¿Eres un inocente o qué? Ellos ya están dentro, así que nadie morirá. Suéltenlos y llévenlos con los demás. Aquí dormirán y tienen prohibido hablar con cualquiera. Mis ojos no podían creer lo que estaban viendo. Había niños desaparecidos. Reconocí a un vecino, su madre se suicidó al año de no encontrarlo. Era muy repulsivo estar ahí, pues nadie vivía en condiciones dignas. Al siguiente día llamaron a Luis y a nosotros, dándonos un trabajo: secuestrar niños y venderlos para diferentes destinos. Tenían las fotos, localización y horarios perfectos para realizar el acto. Todos obedecimos hasta llegar al sitio. Agarré la pistola y le disparé a los acompañantes que nos vigilaban para asegurarse de que lo íbamos a hacer. A un grupo de niños de 10 años les grité que corrieran, pero no hizo falta. Al oír los disparos llamaron la atención de la policía, pero cuando la policía llegó no se echaron a correr. Los demás vigilantes nos golpearon hasta dejarnos casi muertos. No logramos escapar. Yo estuve una semana inconsciente. Al despertar estaba en un cuarto de motel. Cuando abrí los ojos, una mujer se encontraba a un lado mío. Solo me vio y me ordenó ponerme un vestido. Al pararme, mi cuerpo dolía. Al verme al espejo noté que mis senos estaban más grandes. Entonces entendí en dónde me habían metido. No me sorprendió, pues ese viejo era solo un trabajador para los de arriba. Busqué algo afilado. Lo encontré, me puse el vestido y salí. Había hombres por montón, tocando todo lo que veían. Hasta que uno pidió mis servicios, fuimos hacia la habitación, saqué la cosa afilada y la mantuve en mi mano hasta que se desabotonó los pantalones y se bajó los calzones. Lo apuñalé 30 veces, después agarré su teléfono y marqué al FBI. Bueno. Hablo con el FBI. Hace un tiempo vi con mis amigos las noticias y memoricé su número. Me tienen secuestrada y me están prostituyendo. Signo de interrogación abierta. ¿Quién la retiene y cuál es su localización exacta? En Monterrey. Mi novio trabaja para alguien que secuestra niños en una fábrica vieja abandonada. Él viajó a Jalisco, pero vive en Monterrey. De ahí es su jefe. ¿Pueden localizar la ubicación exacta durante la llamada? Claro, pero tomará tiempo. Tiene que refugiarse en este momento. No escape, enciérrese y no deje que la descubran. ¿Entendido? Y no cuelgue. Ok. Estoy en el baño. Pasaron horas. Mi mano seguía temblando mientras sostenía el teléfono. Siga conmigo, dijo la voz al otro lado. Afuera escuché pasos, gritos, puertas golpeándose, sirenas. Muchas sirenas, golpes en la puerta, signo de exclamación abierta. Policía. Abra la puerta. Solté el seguro del baño con las manos temblando. Cuando abrí, 3 hombres armados entraron apuntando, signo de exclamación abierta al suelo. No me moví. La de la llamada. Fui yo. Uno de ellos miró el cuerpo en la habitación. Aquí hay un muerto. Me pusieron las esposas. No lloré. Solo pensé en Luis. Mientras me sacaban del cuarto escuché a la mujer que vi al despertar. Maldita perra de mierda, has firmado tu muerte. Seguí caminando sin mirar, dijera lo que dijera, igual me subieran a la patrulla. Al llegar a la fiscalía, o al lugar del interrogatorio, los policías me llevaron a un cuarto gris. Antes de entrar vi a los niños y al señor Panzón, pero no vi ni a Luis ni a mis amigos. Bueno, señorita. Primero que nada,
Yo soy Juan y te voy a hacer unas preguntas que serán grabadas. Iniciamos. Dime, ¿cuál es tu nombre? Carla. Signo de interrogación abierta. ¿Qué tipo de relación tenían tú y Luis? ¿Era amorosa o solo sexual? Amorosa. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo los secuestraron? ¿Sabes si tenían algo en contra de él? Como le dije, trabajaba para el panzón que está afuera. Lo mandaron a trabajar a Jalisco y un día llegó a mí diciéndome que lo querían matar. Un mes estuvo escondido en mi casa hasta que me llevó a vivir con él, ahí lo encontraron y volvió a trabajar para ellos. Después me corrió por mi seguridad. Lo busqué en un antro donde hubo un tiroteo. Salió en las noticias y nos escondimos en un motel. Unas semanas después nos encontraron y nos secuestraron, nos pidieron robar y vender a unos niños que ya tenían localizados, pero yo no pude y corrí. Me dejaron inconsciente y cuando desperté estaba ahí. Con nuevas pechugas. Siempre dices nos. ¿Quiénes más estaban con ustedes? Mis amigos. Ustedes empezaron el tiroteo. Dime, ¿este que está aquí es uno de tus amigos? Sí. Signo de interrogación abierta. ¿Sí empezaron el tiroteo o sí es tu amigo? Sí a las dos cosas. Signo de interrogación abierta. ¿Y el hombre que apuñalaste fue por defensa propia? Contésteme usted. ¿Qué haría después de despertar y que lo primero que le dicen es ponte este vestido y sales? ¿Se quedaría paralizado y lloraría? No. Eso sería lo normal, pero alguien que ya sufrió abuso sabe evitar más abusos y defenderse, entonces solo busqué una salida. ¿Usted cree que si le decía que me secuestraron y le pedía ayuda lo iba a hacer? Claro que no. Él solo buscaba dónde meter su pene. Entonces respóndame usted, ¿fue un acto de defensa? El hombre guardó silencio unos segundos. Miró la grabadora, luego a mí. Señorita Carla. Yo no estoy aquí para juzgarla. Eso lo hará un juez. Se acomodó en la silla y cruzó las manos. Pero lo que usted describe podría encajar en legítima defensa. Eso significa que una persona usa la fuerza para proteger su vida o su integridad cuando no tiene otra opción. Se inclinó un poco hacia la mesa. Sin embargo, hay un hombre muerto. Eso abre una investigación por homicidio. Dependiendo de lo que determine la fiscalía, puedo pasar tres cosas. Levantó un dedo. 1. Que se determine legítima defensa y usted quede libre. Levantó otro. 2. Que se considere exceso de defensa y tenga una condena menor. Levantó un tercero. 3. Que el juez determine homicidio y enfrente una pena mayor. Luego suspiró. Pero por lo que veo, usted también es víctima de trata de personas. Y eso cambia mucho las cosas. Por primera vez su voz sonó menos dura. Ahora necesito hacerle una última pregunta para terminar esta parte del interrogatorio. Se levantó, caminó hacia la puerta y habló con alguien afuera. Cuando regresó, su expresión era distinta. Señorita Carla. Encontramos 5 cuerpos en el rancho que usted mencionó. Sentí que el aire desaparecía. 3 de las personas que iban con usted siguen desaparecidas. Abrió una carpeta. Entre esos nombres está Luis Cervantes. Me miró directo. Dígame algo con total honestidad. Pausa. Signo de interrogación abierta. ¿Cree usted que Luis sigue trabajando para ellos? ¿O cree que él también es una víctima? Trabaja para ellos. Antes de quedar inconsciente, vi que hasta policías estaban metidos. Luis detuvo a los que me dejaron inconsciente mientras secuestraban a un niño. Respiré profundo antes de hablar otra vez. Y solo tengo una pregunta. ¿Voy a estar en una cárcel? ¿Cuándo sería mi audiencia? ¿Y mi abogado? El hombre cerró la carpeta lentamente. Bien. Te voy a explicar cómo funciona esto, señaló la grabadora. Primero, estás detenida mientras se investiga lo que pasó. Eso no significa que ya estés condenada. Se levantó y caminó por el cuarto gris. En México tienes derecho a un abogado desde este momento. Si no tienes uno, el Estado te asignará un defensor público. Volvió a sentarse frente a mí. En las próximas horas un juez decidirá si tu detención es legal y si debes seguir detenida mientras continúa la investigación. Se quedó en silencio un momento. Entiendo. Entonces no me iré hasta saber si estoy condenada.
Después del interrogatorio me pasaron a donde van los detenidos antes de ir a una cárcel real. Mientras caminaba por el pasillo, los niños me miraban, recordé a mis amigos y lloré. Uno de los niños me reconoció y se acercó a mí. Señorita, gracias por rescatarnos. Sus amigos estarán bien. Luis dijo que te dijera que vivas y que no pienses más en él. Lo miré por un segundo con los ojos que escurrían sin parar miles de lágrimas. ¿Cómo le digo a un niño que mis amigos murieron? ¿Cómo le digo que quizá Luis también? ¿Cómo le diría a mi corazón que olvidara a Luis? Al día siguiente llegó la respuesta de lo que sucedería conmigo. Me llevaron frente al juez. El hombre apenas me miró antes de empezar a hablar. Señorita Carla, después de revisar las declaraciones, las pruebas y el reporte médico, esta corte determina que usted fue víctima de secuestro, explotación sexual y trata de personas. Sentí que el aire regresaba a mis pulmones, pero el juez levantó la mano. Sin embargo, el silencio en la sala pesaba como una piedra. También existe un homicidio que ocurrió mientras usted estaba bajo custodia de esa organización criminal. Pasó unas hojas del expediente. Por el momento, esta corte determina que usted no representa un riesgo de fuga y que su participación en los hechos ocurrió bajo condiciones extremas de violencia. Me miró directamente. Por lo tanto, no será enviada a prisión preventiva. Mis piernas casi se doblaron. Pero seguirá vinculada a proceso por el delito de homicidio hasta que se determine si se trató legalmente de legítima defensa. Golpeó el escritorio con el pequeño martillo. Queda en libertad bajo supervisión judicial. Deberá portar un dispositivo electrónico de localización, presentarse cada 15 días ante la Fiscalía y no abandonar el estado de Nuevo León mientras continúe la investigación. Al escuchar eso me quedé sin opciones. No tenía a nadie en Monterrey. Solo me quedaba ir a un refugio y buscar trabajo. No sabía a qué vendría cada 15 días, pero tendría que vivir aquí por un tiempo largo. Tampoco sabía si podría recuperar el último año de la prepa. Eran tantas cosas que no sabía en qué pensar. Tampoco iba a poder ir al funeral de mis amigos. Solo me quedaba oír de ellos en las noticias y de la gente chismosa. Y estoy segura de algo, Luis y los otros dos no están muertos, se los llevaron a Jalisco, tiene que ser ahí. Mientras pensaba todo eso, una mujer tocó la puerta del pequeño cuarto donde me tenían esperando. Carla. Levanté la mirada. Sí. Soy trabajadora social. La fiscalía nos pidió ayudarte por lo que viviste, me entregó unos papeles. Hay refugios para víctimas de trata de personas aquí en Monterrey. También podemos ayudarte a terminar la preparatoria y conseguir un trabajo temporal. Miré los papeles sin entender mucho. Signo de interrogación abierta. ¿Y Luis? La mujer dudó antes de responder. La investigación sigue abierta. Se acercó un poco más. Pero hay algo que deberías saber. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Hace unas horas recibimos un reporte de la policía de Jalisco. Mi respiración se detuvo. Encontraron un vehículo abandonado en una carretera rural. Hizo una pausa. Dentro había sangre. Y 3 identificaciones. Levantó la mirada. Una de ellas era de Luis Cervantes. El mundo se quedó en silencio. Pero no encontraron ningún cuerpo. Identificaron los cuerpos después de un mes. No era Luis. Ni mis amigos. Cada 15 días iba a firmar. Asistía al último año de la prepa y trabajaba medio tiempo de mesera. Así fue mi rutina durante 2 años. Llegó el día de mi graduación, pero antes de llegar a ese momento tuve 5 audiencias en 5 meses. En una de ellas llegaron mi madre, mi abuela y mi padrastro. La primera audiencia duró casi 3 horas. El juez escuchó a la fiscalía, escuchó a mi abogado y revisó las pruebas. Al final decidió que el proceso continuaría. No era una sentencia. Solo significaba que la investigación seguiría y que tendría que presentarme cada vez que la corte lo ordenara. Al salir de la sala entendí algo. Si quería sobrevivir a todo eso, tendría que trabajar, estudiar y seguir adelante como si mi vida no se hubiera roto. Pero la verdad era otra. Cada vez que cerraba los ojos volvía a ver el motel, la sangre. Y la cara de Luis cuando mandó a decirme que viviera. Primera audiencia. La sala era más pequeña de lo que imaginaba. El juez estaba al frente, serio, con una carpeta gruesa. A un lado estaba el fiscal,
Del otro, mi abogado defensor. El juez habló primero. Siendo las 10:14 de la mañana se inicia la audiencia inicial del caso contra Carla. Se analizará la legalidad de la detención y la posible vinculación a proceso. Fiscalía, puede comenzar. El fiscal se levantó. Señor juez, la acusada fue localizada en un motel de Monterrey junto al cuerpo de un hombre fallecido por múltiples heridas de arma blanca. La escena presenta 30 puñaladas, lo cual indica un posible homicidio doloso. Sentí que todos los ojos estaban sobre mí. El fiscal continuó. La acusada reconoce haber causado las heridas. Mi abogado se levantó inmediatamente. Objeción, señor juez. Mi representada ya declaró que fue víctima de secuestro, trata de personas y explotación sexual. La muerte ocurrió en un contexto de defensa propia. El juez levantó la mirada. La objeción se toma en cuenta. Fiscalía, continúe. El fiscal caminó un poco. Señor juez, aun si existiera agresión previa, el número de heridas demuestra un posible exceso de defensa. Por ello solicitamos que la acusada sea vinculada a proceso mientras se investiga el caso. El juez miró a mi abogado. Defensa, tiene la palabra. Mi abogado respiró profundo. Señor juez, mi cliente fue privada de su libertad durante semanas. Existen reportes médicos que demuestran golpes, abuso y explotación sexual. El hombre fallecido era cliente dentro de una red de prostitución forzada. Sacó unas hojas. Además, la acusada realizó una llamada denunciando una red de tráfico de menores antes de que las autoridades llegaran. La sala quedó en silencio. Mi cliente no intentó escapar. Colaboró con las autoridades y permitió rescatar a varios menores. El juez me miró. Carla, necesito que responda una pregunta. Sentí que el corazón me explotaba. Sí, señor juez. Signo de interrogación abierta. ¿Usted reconoce haber causado la muerte del hombre encontrado en el motel? Tragué saliva. Sí, la sala quedó muda. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué lo hizo? Miré al suelo un momento. Porque si no lo hacía, él lo iba a hacer conmigo. El juez permaneció en silencio unos segundos, luego habló. Después de escuchar a ambas partes, esta corte determina que existen elementos suficientes para continuar la investigación. Golpeó el martillo. La acusada queda vinculada a proceso por el delito de homicidio, mientras se determina si se trató de legítima defensa. Sentí que el mundo se me caía, pero el juez continuó. Sin embargo, considerando las circunstancias del caso, no se ordena prisión preventiva. Mi abogado suspiró. La acusada continuará en libertad bajo medidas cautelares, portar un dispositivo de localización, presentarse cada 15 días ante la Fiscalía y no abandonar el estado de Nuevo León. El juez cerró el expediente. Se levanta la audiencia. Después de salir de ahí fui al trabajo y luego al refugio, como todos los días. Dormí y los días siguientes fueron iguales. Despertaba, me arreglaba para ir a la prepa, salía, iba a trabajar y de ahí regresaba al refugio. Así pasó el segundo mes, hasta que llegó la segunda audiencia. La sala ya no me daba tanto miedo, tal vez porque ya sabía lo que iba a pasar. El juez entró y todos se pusieron de pie. Se inicia la audiencia de seguimiento del caso contra Carla, dijo el secretario. El juez revisó unos documentos. Fiscalía, continúe. El fiscal se levantó. Señor juez, durante este mes se realizaron investigaciones adicionales. Confirmamos que la acusada efectivamente fue retenida contra su voluntad en un motel utilizado para explotación sexual. Mi abogado tomó notas. También se encontraron evidencias de una red de trata de personas vinculada con el rancho mencionado por la acusada. El juez levantó la vista. Signo de interrogación abierta. Y respecto al homicidio, el fiscal continuó. El reporte forense indica que la víctima murió por múltiples heridas de arma blanca. Sin embargo, también se encontraron lesiones en el cuerpo de la acusada compatibles con violencia física reciente. Mi abogado se levantó. Señor juez, solicitamos que se considere formalmente la posibilidad de legítima defensa. El juez me miró. Carla, ¿desea agregar algo a su declaración anterior? Respiré profundo. Solo quiero decir que no estaba intentando matar a nadie. La sala quedó en silencio.
Solo estaba intentando salir viva de ahí. El juez cerró la carpeta lentamente. Esta corte considera que existen elementos suficientes para continuar la investigación bajo la hipótesis de legítima defensa. Sentí que el aire regresaba a mis pulmones. Las medidas cautelares se mantienen. Golpeó el martillo. La acusada continuará en libertad bajo supervisión judicial. La audiencia terminó, pero cuando salí de la sala vi algo que no esperaba. Mi madre, mi abuela, y mi padrastro estaban sentados al fondo de la sala mirándome como si yo fuera la criminal. Después de esa audiencia colapsé, me corté el cabello hasta parecer un hombre. Mi madre sabía que yo era porra, también sabía que Luis los había amenazado para que me recibieran otra vez cuando escapé. Entonces reafirmaron lo del tiroteo en el antro. En ese momento entendí que estaba jodida. A pesar de eso seguí trabajando y estudiando. Tercera audiencia. El juez entró a la sala. Se inicia la tercera audiencia del proceso contra Carla. Fiscalía, puede presentar a su testigo. El fiscal se levantó. Llamamos al estrado a la señora Marta. Mi madre caminó lentamente hasta el frente. Sentí el estómago vacío. El fiscal comenzó. Señora Marta, ¿usted conoce a la acusada? Sí. Es mi hija. La sala se quedó en silencio. Signo de interrogación abierta. ¿Puede decirnos si su hija tenía relación con personas violentas? Mi madre respiró profundo. Sí. Mi abogado se movió en la silla. Ella se juntaba con jóvenes que peleaban. Porros, les dicen. Sentí que la sangre me subía a la cabeza. Signo de interrogación abierta. ¿Sabe algo del tiroteo ocurrido en el antro? Mi madre dudó un momento. Después de eso ella regresó a casa. Estaba asustada. El fiscal levantó la mirada. Signo de interrogación abierta. ¿Le dijo que había participado en el tiroteo? No. Pero dijo que su novio estaba metido en cosas peligrosas. Mi abogado se levantó. Con permiso, señor juez. El juez asintió. Señora Marta, ¿su hija alguna vez fue víctima de violencia en su casa? Mi madre se quedó callada. Responda. Sí. Signo de interrogación abierta. ¿Es cierto que su padrastro la golpeaba? El silencio fue pesado. Sí. El abogado continuó. Signo de interrogación abierta. ¿Y después de escapar de su casa fue cuando comenzó su relación con Luis? Sí. El abogado miró al juez. Entonces queda claro que la acusada vivía en un ambiente de violencia antes de los hechos que estamos investigando. El juez anotó algo. El testimonio queda registrado. Golpeó el martillo. La audiencia continuará con otros testigos en la siguiente sesión. Cuando terminó, mis manos temblaban. Aquel día fue un infierno. Ser mesera significaba soportar clientes estúpidos y pendejos, pero ganaba dinero, así que me contenía. Días después ni siquiera la escuela me salvaba de la gente pendeja. Cuarta audiencia. La cuarta audiencia llegó más rápido de lo que quería. Cuando entré a la sala ya había más gente, periodistas, policías y alguien que no esperaba ver, un hombre con uniforme. El juez tomó asiento. Se inicia la cuarta audiencia del proceso contra Carla. Fiscalía, puede presentar a su testigo. El fiscal asintió. Llamamos al oficial Ramírez. El policía caminó hasta el frente, juró decir la verdad. El fiscal comenzó. Oficial, ¿usted estuvo presente la noche del tiroteo en el antro de Monterrey? Sí. Signo de interrogación abierta. ¿Puede decirle al tribunal qué ocurrió? El policía acomodó su gorra en la mesa. Recibimos un reporte de disparos en el lugar. Cuando llegamos encontramos varios casquillos y personas huyendo. El fiscal caminó unos pasos. Signo de interrogación abierta. ¿La acusada estaba ahí? El policía me miró. Sí. Sentí la garganta seca. Signo de interrogación abierta. ¿La vio disparar? La sala quedó en silencio. No. Mi abogado levantó la cabeza. El fiscal frunció el ceño. Entonces explíquenos por qué su nombre aparece en el reporte. El policía respiró profundo. Porque estaba con el grupo que inició el conflicto. Mi abogado se levantó inmediatamente. Con permiso, señor juez. Adelante. Oficial, ¿usted vio a Carla iniciar el tiroteo? No. Signo de interrogación abierta. ¿La vio disparar? No. Entonces su declaración se basa en suposiciones. El policía dudó. Sí. El abogado continuó.
Signo de interrogación abierta. ¿Es cierto que esa noche varios hombres armados escaparon antes de que llegara la policía? Sí. Signo de interrogación abierta. ¿Y también es cierto que uno de esos hombres fue identificado como Luis Cervantes? El policía guardó silencio, la sala entera parecía contener la respiración. Sí. Sentí que el corazón me explotaba. El juez golpeó el martillo. Orden en la sala. El abogado miró al juez. Entonces queda claro que la acusada no fue vista disparando y que el principal sospechoso del tiroteo sigue desaparecido. El juez anotó algo en el expediente. El testimonio queda registrado. Cerró la carpeta. La siguiente audiencia se realizará el próximo mes. Golpeó el martillo. Se levanta la sesión, pero antes de salir el policía dijo algo que me dejó helada. Señor juez. ¿Hay algo más? El juez levantó la mirada. Habla. Hace 3 días encontramos un vehículo quemado cerca de la frontera de Jalisco. La sala quedó muda. Dentro había armas. Y documentos falsos. Miró directamente hacia mí. Uno de esos documentos tenía la foto de Luis Cervantes. El 5.º mes fue una tortura. La fiscalía intentaba decidir qué había pasado con Luis y también trataban de inventarme cosas. Extrañaba explotar y gritar por Luis y por mis amigos, pero me obligaba a seguir, porque si no lo hacía sería como negarles su justicia, pues por mi culpa estaban muertos. Quinta audiencia. La quinta audiencia fue la más tensa hasta ese momento. Cuando entré a la sala noté algo diferente. Había más policías, más periodistas. El juez entró y todos se levantaron. Se abre la quinta audiencia del proceso contra Carla. El fiscal se levantó primero. Su señoría, la fiscalía presentará nueva evidencia relacionada con el caso del secuestro de menores y el tiroteo ocurrido en el antro. Mi abogado frunció el ceño. Objeción preventiva. Pedimos que la evidencia sea explicada antes de aceptarse. El juez asintió. Proceda fiscal. El fiscal levantó una carpeta. Hace 3 semanas fueron encontrados 5 cuerpos en una zona rural. Después de análisis forenses se confirmó que pertenecían a miembros del grupo relacionado con el secuestro de los menores. Sentí el pecho vacío, sabía de quién hablaba. El fiscal continuó. Sin embargo, ninguno de los cuerpos pertenece a Luis Cervantes ni a los otros 2 individuos reportados como desaparecidos. La sala murmuró. El juez golpeó el martillo. Silencio. El fiscal caminó frente al estrado. También se encontró un teléfono celular en el lugar de los hechos. Sacó una hoja. En el teléfono hay mensajes donde se menciona a la acusada. Mi abogado se levantó inmediatamente. Solicito que se lea el contexto completo del mensaje. El juez lo autorizó. El fiscal leyó. Si algo pasa, cuiden a Carla. Ella no sabía nada. Sentí que las manos me temblaban. El fiscal cerró la carpeta. Esto demuestra que la acusada estaba relacionada con el grupo, pero no necesariamente con las decisiones criminales del mismo. Mi abogado habló. Exactamente, su señoría. Los propios mensajes demuestran que Carla no formaba parte de la organización criminal. El juez anotó algo, luego levantó la mirada hacia mí. Carla, necesito hacerle una pregunta directa. Tragué saliva. Sí, señoría. Signo de interrogación abierta. ¿Sabía usted que Luis Cervantes estaba involucrado con personas dedicadas al secuestro? El silencio parecía infinito. Respiré profundo. Sabía que estaba en problemas. Pero nunca supe que estaban secuestrando niños. El juez observó unos segundos. Luego habló. El tribunal considera que aún existen demasiadas dudas en este caso. Golpeó el martillo. La acusada continuará bajo supervisión judicial mientras se localiza a los 3 sospechosos restantes. Cerró el expediente. La siguiente audiencia se realizará cuando existan nuevos elementos. Se levantó. Se suspende la sesión, y así me afirme ahí misma que los muertos ya tenían nombre. Los desaparecidos también, pero Luis seguía siendo un fantasma. Después de esa audiencia pasaron meses para la audiencia final. Terminé la prepa, seguí trabajando de mesera y seguía viviendo en el refugio, hasta que ocurrió una revuelta. Varios estados estaban en caos. Jalisco fue el primero afectado.
Después Guadalajara y algunos países vecinos empezaron a mencionar el conflicto en las noticias. Supe que otro líder del cartel murió mientras varios de sus trabajadores fueron capturados. Ese mismo día, al escuchar la noticia, me llegó la notificación de la siguiente audiencia, la audiencia final. Audiencia final. La sala estaba llena, más llena que nunca. Había periodistas, policías federales y personas que nunca había visto. El juez entró. Se abre la audiencia final del proceso contra Carla. El fiscal se levantó. Su señoría, la fiscalía presentará las conclusiones finales del caso. El juez asintió. Proceda. El fiscal habló con voz firme. Durante los últimos meses se localizaron varias fosas clandestinas en el estado de Jalisco. Sentí que el aire desaparecía. Los análisis forenses confirmaron la identidad de 5 víctimas vinculadas con este caso. El fiscal miró sus documentos. Entre ellos se encuentran 3 de los amigos de la acusada. No pude evitar cerrar los ojos. El fiscal continuó. Sin embargo, uno de los principales sospechosos fue localizado con vida. La sala comenzó a murmurar. Luis Cervantes. Sentí que el mundo se detenía. El fiscal continuó. Luis Cervantes fue capturado durante un operativo federal contra una célula del cartel que operaba entre Monterrey y Jalisco. Un policía escoltó a un hombre hacia la sala. Luis. Más delgado, más viejo. Pero era él. No levantó la mirada. El fiscal siguió. Durante el interrogatorio, Luis Cervantes confesó su participación en múltiples delitos. El juez pidió silencio. El fiscal enumeró. Narcotráfico. Trata de personas. Tráfico de órganos. Secuestro de menores. Y múltiples homicidios. Sentí el corazón romperse. Entre esos homicidios se incluyen los 3 amigos de Carla. La sala quedó completamente en silencio. Mi abogado se levantó. Su señoría, también solicitamos que se considere la cooperación de la acusada durante todo el proceso. El fiscal asintió. La fiscalía reconoce que Carla fue víctima de manipulación, violencia y secuestro. El juez revisó el expediente final. Pasaron segundos que parecieron horas. Luego habló. Este tribunal ha analizado todas las pruebas presentadas durante el proceso. Miró primero a Luis. Luis Cervantes es declarado culpable de todos los cargos. Golpeó el martillo. Se le condena a cadena perpetua. Luis no dijo nada, ni siquiera me miró. El juez continuó. Respecto a Carla, respiré profundo. El tribunal concluye que no existen pruebas suficientes para demostrar su participación en los delitos investigados. Sentí que las manos me temblaban. Se le declara inocente de los cargos. Golpeó el martillo nuevamente. Queda en libertad definitiva. La audiencia había terminado. Mi corazón se rompió. El amor que le tenía desapareció. ¿Cómo era posible que matara a sus amigos? Debía de protegerlos. Él piensa que no sé nada. Pero si sé algo, los de arriba controlan todo. Iba a investigar de una forma u otra, y me iba a meter a estudiar derecho para vengarme de todos los que estaban involucrados, empezando por Luis. Realicé el examen en Jalisco para la universidad en Derecho, hice el examen. Y quedé, pero antes tenía que hacerle una visita a mi ex, un montón de papeleo y tiempo perdido, pero cada segundo ya no me importaba. Mientras esperaba noté que todo era desesperadamente lento, hasta que salió. Me miró. Y se sentó. Antes de que digas algo quiero preguntarte algo. ¿Conoces a Natasha? Bueno, ella un día fue a visitarme y sabes que me contó que su hermana había desaparecido hace más de 8 meses, que había salido contigo después de que se hicieron novios, se fueron a vivir juntos, fingiste protegerla de un jefe que te obligaba a hacer trabajos y al final tú tampoco volviste a aparecer. Dime, ¿te cansaste de obedecer? No tienes ni una idea de lo que dices. No lo sé, cuéntame, ¿siempre deseaste una novia y no te dejaban o te cansaste de seducirlas para después venderlas y prostituirlas? Te amé de verdad, solo tienes que saber eso. Te gusta vivir, no tienes a nadie, yo no te espero, no te amo, solo te veo como el psicópata que asesinó a mis amigos, así que dime a qué le tienes miedo y por qué no haces relucir todas las figuras públicas que te extorsionan. A ti no te gusta vivir. No me encantaría morir antes que vivir como una rata como tú, así que da nombres, colectivos y localizaciones, tienes una memoria sin límite, úsala.
Signo de interrogación abierta. ¿Qué me das a cambio? Mi perdón y la libertad de morir con dignidad. ¿Crees que te querrán vivo después de un tiempo? Tomé una hoja. Ten, lo que Luis escribe en el papel. Luis sostuvo la hoja varios segundos, sus manos temblaban ligeramente, luego empezó a escribir, no hablaba. Solo escribía, el silencio entre nosotros era más pesado que cualquier grito, finalmente deslizó la hoja hacia mí, en el papel decía, no busques a los culpables donde todos miran, los verdaderos jefes no aparecen en las noticias, debajo había una lista, 3 nombres. Un diputado estatal, un empresario dueño de empresas de transporte, y un excomandante de policía. Luego escribió algo más, ellos coordinaban los traslados, debajo anotó, rutas, Monterrey-Guadalajara, Guadalajara-Colima, Colima-Frontera. Luego otro párrafo, las mujeres desaparecidas no se quedaban en México, los niños tampoco. Después escribió algo que me hizo sentir el estómago vacío, cada vez que veas una marcha de madres buscando a sus hijos, al menos una de esas fotos pasó por mis manos. La última parte estaba escrita con letra más fuerte, Fosas Carretera Libre Guadalajara, Tepic, kilómetro 87 Antiguo Rancho Ganadero, debajo dibujó una X, luego escribió una última frase, empieza ahí. Hay más de 30, levanté la mirada. Luis me estaba mirando por primera vez desde que no lo había visto, ya no era miedo, solo tenía ojos vacíos, tristes y cansados, signo de interrogación abierta. ¿Eso es todo? Pregunté, Luis negó con la cabeza. No. Su voz salió casi rota. Eso es solo lo que puedes demostrar, sentí el papel temblar entre mis dedos, entonces entendí algo, las marchas. Las fotos, las madres con carteles, los nombres gritados en las calles, no eran historias lejanas, eran parte del mismo mapa, el mapa que ahora estaba en mis manos, diario de Carlota, plan de venganza, buscar 3 grupos, no quiero usarlos, quiero darles voz, los medios se manipulan, las autoridades prometen, pero hay demasiados casos que tardan años, mientras tanto. Las madres buscadoras siguen muriendo o enfermando esperando respuestas, si nadie escucha. Entonces alguien tendrá que hacerlo. 1. Madres buscadoras. Mujeres que buscan a sus hijos desaparecidos, ellas ya caminan kilómetros con palas y fotografías, ellas ya saben más que muchos investigadores. 2. Sobrevivientes de trata de personas. Mujeres que lograron escapar o fueron rescatadas. Sus historias explican cómo funciona el sistema por dentro. 3. Niños rescatados, solo mediante psicólogos y tutores legales, nunca revelar su identidad. Los niños no deben cargar con esta guerra. 3 preguntas clave, sin exponer identidades, solo 3 preguntas. ¿En qué lugar o ciudad desapareció o ocurrió el secuestro? ¿Recuerdas algún detalle del lugar o de las personas? Vehículos, palabras, tatuajes, nombres, rutas. ¿Alguna autoridad ignoró o bloqueó la denuncia? Con esas 3 respuestas puedo hacer algo, un mapa. Estrategia, cuando tenga suficientes testimonios, alzar la voz, pero no como antes, de forma moderna, transmitir en vivo, contar mi historia, revelar lo que Luis me dejó, siempre a 2 metros de las fiscalías o edificios gubernamentales, lo suficiente cerca para que escuchen, lo suficiente lejos para que no puedan callarnos fácilmente, usar protección. Chalecos antibalas, protección de cabeza, protección en piernas, no por valentía, por precaución, repetir todos los días, en diferentes ciudades, tal vez en diferentes países. Porque si el crimen organizado cruza fronteras, la verdad también puede hacerlo. Se me olvida la universidad, entraré a Derecho, necesito aprender sus reglas para romper sus silencios. Durante el semestre estudiaré, durante las vacaciones viajaré, investigaré. Escucharé, y seguiré reuniendo piezas. Capítulo LL. Yo después de Luis, al volver de Monterrey para Jalisco busqué un trabajo similar al que tenía de medio tiempo cerca de la universidad y del departamento en el que me estoy quedando han sido una gran locura, pero me fui adaptando. Nunca tuve un tiempo realmente hasta el final del primer año me esforcé por mantenerme, aprender y no entrar a extras de recuperación era una meta que no me iba a saltar. Después llegaron las vacaciones a fin de años con días de descanso en las que aprovecharía a realizar lo que planeé,
Primero fui a las zonas más peligrosas con fama de prostitutas, junté demasiado dinero para conseguir su tiempo, $150 por 3 horas de su tiempo de cada quien, al final conseguí 5. Después contacté al número de madres buscadoras y les propuse exigir respuestas y por último les pregunté por madres que habían encontrado a sus hijos. Me respondieron que solo 3 lo habían conseguido y que iban a ir al lugar nombrado en menos de 30 minutos. Esperé mientras les entregaba chalecos antibalas, cascos, tobilleras y protección de codos que pedí por Temu. En total fueron 20. En el trabajo me iba buen y en Temu hay ofertones. Después de que llegaran les di lo mismo y les indiqué cómo iba a funcionar. Yo hablaría y después yo les daría la oportunidad de hablar por turnos. Tomé mi teléfono y sentadas debajo de un árbol empecé la transmisión en vivo en TikTok, el cual creé un perfil falso sin foto llamándome La Justiciera. Anuncié un en vivo con una imagen con el título Marchemos pacíficamente a lo legal. Live en vivo 5 personas. No sé si esperar a más personas. Bueno, empezaré a contarles que estoy en la F capítulo LL. Yo después de Luis, al volver de Monterrey para Jalisco busqué un trabajo similar al que tenía de medio tiempo cerca de la universidad y del departamento en el que me estoy quedando han sido una gran locura, pero me fui adaptando. Nunca tuve un tiempo realmente hasta el final del primer año. Me esforcé por mantenerme, aprender y no entrar a extras de recuperación. Era una meta que no me iba a saltar. Después llegaron las vacaciones a fin de años con días de descanso en las que aprovecharía a realizar lo que planeé. Primero fui a las zonas más peligrosas con fama de prostitutas, junté demasiado dinero para conseguir su tiempo, $150 por 3 horas de su tiempo de cada quien, al final conseguí 5. Después contacté al número de madres buscadoras y les propuse exigir respuestas y por último les pregunté por madres que habían encontrado a sus hijos. Me respondieron que solo 3 lo habían conseguido y que iban a ir al lugar nombrado en menos de 30 minutos. Esperé mientras les entregaba chalecos antibalas, cascos, tobilleras y protección de codos que pedí por Temu. En total fueron 20. En el trabajo me iba buen y en Temu hay ofertones. Después de que llegaran les di lo mismo y les indiqué cómo iba a funcionar. Yo hablaría y después yo les daría la oportunidad de hablar por turnos. Tomé mi teléfono y sentadas debajo de un árbol empecé la transmisión en vivo en TikTok, el cual creé un perfil falso sin foto llamándome La Justiciera. Anuncié un en vivo con una imagen con el título Marchemos pacíficamente a lo legal. Live en vivo 5 personas. No sé si esperar a más personas. Bueno, empezaré a contarles que estoy en el Palacio de Gobierno de Jalisco a 2 metros de distancia. Vengo a recordarles que las injusticias de batallas que cargamos las personas que vivieron y saben sobre el crimen organizado no solo son carteles y víctimas que se vuelven cómplices y monstruos. Les recordaré un caso que viví hace un año. Muchos saben la controversia que existió, otros no, pero antes yo viví de abuso. Solo se dijo eso, pero la historia empezó desde los 5. Mi padrastro abusó de mí. Le conté a mi madre, no me creyó hasta los 12 años que me drogó porque ya no me dejaba. Una vez lo apuñalé, otra lo golpeé con una jarra de vidrio. Lo pateé ese día. Mi madre lo vio y lo corrió, pero días después la amenazó y volvió con él. Se volvió violento y abusaba de mi madre sexual y físicamente. A mí ya no me tocaba, pero si me golpeaba me harté y lo denuncié, pero todas las veces que lo hacía, mi madre la retiraba. Hasta los 16 años que conocí a Luis Cervantes, el mismo al que detuvieron por múltiples delitos. Trabajaba para un cartel. Lo curioso era que me protegió de ellos, pero no se fue antes de que pasara lo que hoy en día se ha filtrado. No lo defenderé ni hablaré de él, pero sí hablaré de las autoridades que han escuchado que lo cubrió y hoy en día también pisan una cárcel. De que no solo es un cartel, los policías tienen jefes, no siempre actúan solos. Vengo a hablar sobre las personas como Luis que seducen para después venderlas, pues me enteré que antes de mí existieron más mujeres a las que vendió y secuestró. Bien, ahora les vengo a recordar cómo trabajan y por qué no es solo mala suerte que después de años los cuerpos desaparecidos se encuentren asqueados y sin vida. Hoy traigo a las madres buscadoras. Ellas saben lo que no quieren investigar por procesos que solo retrasan las investigaciones y yo genuinamente me pregunto por qué existen esos
procesos. La legalidad ya se incumplió al retener a menores de edad, pero bueno, los dejaré para que escuchen la historia de estas madres y de mujeres que venden servicios sexuales y cómo es que llegaron a serlo. Y recuerden, tenemos la libertad de expresión y a una manifestación pacífica. Live 100.000 personas, hablaron las madres y mujeres, se conectaron más personas y al final del día habían llegado más de 50 personas hasta que las autoridades se dieron cuenta de la controversia que existió después. La transmisión ya llevaba casi una hora, las madres habían hablado. Las mujeres también. El chat no paraba de subir. 120.000 personas. Luego vi algo que esperaba desde el principio. 2 patrullas, después 3 más. Los policías comenzaron a acercarse caminando. No corriendo, caminando. Apagué el temblor de mis manos y hablé en voz baja. Mantengan la compostura. Las madres me miraron. Nadie empuja. Nadie grita. Nadie corre. Señalé discretamente. Cuando empiecen a acercarse, váyanse retirando poco a poco. Como si ya se fueran a casa. Las mujeres que estaban conmigo asintieron. Las madres entendieron de inmediato. La transmisión seguía activa. El chat explotaba. 150.000 personas, un comandante se acercó. Señorita, necesitamos que termine esta reunión. Levanté el teléfono para que quedara claro que seguíamos en vivo. Oficial, estamos ejerciendo nuestro derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. El hombre respiró con paciencia. Lo entendemos, pero están generando una concentración de personas frente al edificio de gobierno. Miré alrededor. Algunas personas ya se retiraban como habíamos acordado. Perfecto. Oficial, ¿me podría explicar qué parte de esta reunión es ilegal? El policía dudó un segundo. No estamos diciendo que sea ilegal. Entonces, ¿qué delito estamos cometiendo? El chat explotó. 200.000 personas. El comandante miró alrededor, sabía que todo estaba siendo grabado. Señorita, solo queremos evitar que la situación escale. Signo de interrogación abierta. ¿Escalar? Señalé a las madres. Signo de interrogación abierta. ¿Escalar como una madre buscando a su hijo desaparecido? El policía guardó silencio. Una de las madres levantó una foto, el chat se llenó de comentarios. Signo de interrogación abierta. ¿Escalar como preguntar por qué hay miles de desaparecidos? Otro policía intervino. Señorita, le pedimos que termine la transmisión. Sonreí. Oficial, la transmisión termina cuando las madres terminan de hablar. El comandante suspiró. Signo de interrogación abierta. ¿Cuál es su nombre? No importa, levanté el teléfono. Pero ya que estamos aquí, ¿usted cree que las madres buscadoras deberían tener protección oficial? El hombre no esperaba esa pregunta. Eso corresponde a las autoridades. Usted es autoridad. Silencio, el chat subía más. 300.000 personas. Signo de interrogación abierta. ¿Cuántas investigaciones de desaparición están activas en este estado? El comandante frunció el ceño. No tengo esa información. Signo de interrogación abierta. ¿Y cuántas se han resuelto? Silencio. Una madre habló detrás de mí. La de mi hijo lleva 6 años. Otra levantó una foto. La de mi hija 4. El comandante bajó la mirada un momento. Miré la transmisión. Hoy no estamos bloqueando calles. No estamos atacando a nadie, no estamos destruyendo nada. Solo estamos hablando. Respire, y si hablar les incomoda. Entonces el problema no somos nosotros. El comandante miró alrededor. La mayoría de las personas ya se había retirado tranquilamente. Quedaban solo las madres, y yo. El policía se quitó la gorra un segundo. Señora, miró a las madres. Les deseo que encuentren a sus hijos. Luego se giró hacia mí. Pero la próxima vez. Avisen. Sonreí levemente. La próxima vez seremos más. Apagué la transmisión. Los siguientes días estaba preparada para la oleada que me venía manteniéndome en mi departamento. Miles de influencers hablaban del en vivo, algunos lo tomaron de ejemplo y lo volvieron a repetir en la Ciudad de México, en Colima, en Monterrey.
en Chihuahua y revivieron mi caso con videos de mis audiencias y filtración de interrogatorio hasta llegar a los noticieros. En muchos me quieren acusar de difamación, pero me defienden ya que nunca dije algo sin explicación, pues las madres vivieron la injusticia de con pruebas en manos. Así todo el caos esperaba mi siguiente movimiento. Las madres fueron las más afectadas, pero no les importó. Al siguiente día hicieron lo que siempre. Después de días de descanso todos me tenían a la mira junto a maestros, solo me veían con sermones y me trataron de redireccionarme, así que dejé pasar otro año para pasarlo. El caos me seguía todo el tiempo, pero en ese año abrieron casos de políticos en Jalisco, Ciudad de México y Chihuahua. Muchos pedían mi reacción, pero no lo hice hasta llegar al final de año preparándome para el caos que venía, y no sabía hasta el día donde anuncié en una manifestación masiva donde era obligatorio la protección a su persona. Prohibí la presencia de niños y armas blancas hasta bombas de humo. Todo aquel que actuara desde la violencia iba a ser apartado del grupo, que iba a estar formado en 10 filas e hileras donde no se debía ver un montón de personas sino como un ejército. Cada hilera iba a decir por lo que estaban en aquel lugar, cantar el himno como respeto y el agradecimiento por abrir expediente a los políticos. Igualmente quien quisiera hacer transmisiones lo podía hacer. Muchos cargaron carteles de gente desaparecida. Muchas mujeres más denunciaron por milésima vez a su abusador contando su historia. La manifestación era equitativa de mujeres y hombres sin excluir. La manifestación fue más grande de lo que imaginé. No miles, decenas de miles. Las filas se formaron como habíamos acordado. 10 líneas, cada hilera decía por qué estaba ahí. Por los desaparecidos. Por las madres buscadoras. Por las mujeres que sobrevivieron. Por los niños que nunca volvieron. Nadie empujaba, nadie gritaba insultos. Solo voces, carteles, fotos, y nombres. Muchos nombres. Las transmisiones comenzaron en todas partes. TikTok, Instagram, Facebook, la gente transmitía desde todos los ángulos. Las autoridades llegaron una hora después, primero policías municipales. Después estatales. Finalmente patrullas federales. No traían equipo antidisturbios. Solo observaban. El comandante que se acercó parecía nervioso. Señorita. Necesitamos hablar con usted. Yo asentí. Estoy escuchando. El hombre respiró profundo. La manifestación es pacífica. Pero hay denuncias presentadas contra usted. Sentí el estómago caer. Signo de interrogación abierta. ¿Denuncias? El comandante sacó un documento. Sí, leí los nombres. 3 diputados. Un exsecretario de Seguridad, un empresario de transporte. Los mismos nombres. Los del papel de Luis. El policía continuó. Las denuncias son por difamación, manipulación de información, exageración de cifras, incitación social. El chat explotó. Miles de comentarios, pero lo peor no había llegado. El comandante habló otra vez. Y hay algo más. Sacó otra carpeta. Los políticos bajo investigación han presentado pruebas ante el tribunal. Sentí que el aire desaparecía. Signo de interrogación abierta. ¿Qué pruebas? Que nunca existieron las denuncias que usted menciona. El mundo se volvió silencioso. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo? El comandante bajó la voz. Los expedientes desaparecieron. Las madres detrás de mí empezaron a murmurar. El policía continuó. Los registros de denuncias fueron retirados del sistema hace 3 días. 3 días antes de la manifestación. También declararon que su movimiento está manipulando víctimas para crear caos político. Sentí rabia, no tristeza, rabia. El comandante siguió leyendo. Además argumentan que usted busca atención pública usando tragedias ajenas. El silencio fue pesado. Miré a la multitud. Miles de personas. Madres, sobrevivientes. Fotos, y nombres. Entonces el policía dijo la última frase. La que me golpeó de verdad. Señorita Carla. También solicitaron una orden de investigación en su contra. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué? Por organizar un movimiento que podría considerarse desestabilización social. El chat explotó. 1 millón de personas viendo en vivo. El comandante suspiró.
No estamos aquí para detenerla. Miró a la multitud. Pero esto ya no es solo una manifestación. Me miró directo. Ahora es un caso nacional. Respiré profundo, miré las filas. Las madres, las fotos. Las personas, entonces entendí algo. Si ellos borraban las pruebas, nosotros teníamos algo que ellos no podían borrar. La memoria. Levanté el teléfono otra vez. Perfecto, el comandante frunció el ceño, signo de interrogación abierta. ¿Perfecto? Sí. Miré a la cámara. Si borraron las denuncias. Entonces hoy empezamos a registrar miles nuevas. Tomé el micrófono. El silencio se extendió entre las filas. Gracias a todas las personas que han venido. Las cámaras seguían encendidas, miles de transmisiones. Miles de teléfonos. Quiero pedirles algo. Respiré profundo. No crean absolutamente todo lo que salga sobre mí en los próximos días. La gente comenzó a murmurar. Van a intentar incriminarme. Van a sacar mi pasado, dirán que fui porra. Dirán que fui violenta. Dirán que estuve con criminales. Tal vez dirán que maté personas. Miré a las madres. Yo hice esto por mis amigos. Mis amigos eran mi familia. Y Luis Cervantes mató a 3 de ellos. Silencio total, saqué el papel plastificado. Quiero que le tomen foto a esto. Levanté la hoja. Es la escritura de Luis. Muchos ya la han visto. Muchos saben a qué me refiero. Cientos de teléfonos comenzaron a grabar el documento. Y a mis demandantes, sonreí levemente. Tengo algo que decirles. No tengo miedo a la muerte. Ni a la cárcel. Pero ustedes ya están en la mira. Y eso. Ya es una victoria. El murmullo creció. Madres buscadoras. Sus hijos aparecerán. Mujeres que han sido usadas por políticos y criminales. Alcen la voz, peleen por una vida digna. Respiré profundo. Y por ahora les pido algo. Váyanse con dignidad. Con calma, no requiero más de su apoyo hoy. Sigan manifestándose inteligentemente, tengan fe. Apagué el micrófono. En menos de 48 horas ocurrió lo que Carla había anticipado. Los políticos denunciados convocaron conferencias de prensa. Los titulares en televisión decían cosas como, activista universitaria manipula víctimas. Movimiento basado en acusaciones sin pruebas, influencer busca atención política, pero al mismo tiempo ocurrió algo inesperado. Las fotos del papel comenzaron a circular, periodistas independientes empezaron a compararlas con documentos judiciales antiguos. Algunos coincidían. Demasiado, organizaciones civiles comenzaron a exigir investigaciones. La presión llegó hasta la Fiscalía General de la República. Se abrieron carpetas de investigación por desaparición de menores, trata de personas, corrupción policial. Durante los meses siguientes aparecieron testimonios. Algunas víctimas hablaron de lugares específicos, bares clandestinos, antros, lavanderías industriales usadas como fachada, bodegas de licorerías. Las historias coincidían en algo. Los menores eran trasladados entre ciudades usando negocios aparentemente normales, las rutas se parecían demasiado a las que Luis había escrito. Mientras tanto, las denuncias contra ella siguieron adelante. Un juez aceptó abrir proceso por presunta difamación, alteración del orden público, presión mediática contra funcionarios. Carla no fue encarcelada inmediatamente. Pero quedó bajo investigación formal. Eso significaba, citaciones constantes, interrogatorios, vigilancia pública. Los medios comenzaron a dividirse. Algunos la llamaban, la activista que desafió al sistema. Otros, la estudiante que desató un caos político. A pesar de todo, los casos empezaron a moverse, las investigaciones federales comenzaron a encontrar irregularidades en contratos de transporte y seguridad ligados a varios políticos. Algunos funcionarios fueron suspendidos. Otros renunciaron. No por las acusaciones de Carla, sino porque demasiadas cosas empezaron a coincidir. Mientras las investigaciones avanzaban, Carla seguía siendo investigada. Su nombre aparecía todos los días en los noticieros. Su universidad recibió presión política. Algunos profesores la apoyaban, otros la evitaban.
Pero algo ya había cambiado. El silencio se había roto. Y aunque el sistema intentara callarla, miles de personas ya estaban mirando. Diario de Carla, querido diario. Otra vez estoy con un aparato que limita todo lo que hago, un brazalete electrónico. No me prohibieron ir a la universidad. Pero sí limitaron mis horarios. No puedo llegar tarde al departamento. No puedo salir de ciertos lugares. Volví a lo mismo de hace 2 años. La diferencia es que ahora no estoy sola. Tengo amigos. Algunos maestros. Y a mi madre. Hace unos meses llegó llorando. Pidiéndome perdón. Había denunciado a mi padrastro. Lo encarcelaron. Desde entonces vive conmigo y me ayuda económicamente. Nunca imaginé que algo bueno saldría de todo este caos. Capítulo LLL. El final de la justiciera. Tercer año de universidad seguía bajo investigación. Los mismos cargos. Difamación, manipulación social, alteración del orden público. Pero ahora todo giraba alrededor de una sola persona. Un hombre al que nadie podía tocar. Un hombre del que todo rastro desaparecía. Políticos caían. Empresarios eran investigados. Pero él seguía intacto. Los periodistas que hablaron demasiado desaparecieron. Los testigos que denunciaron murieron en accidentes. Y él seguía ocupando su cargo. Controlando medio país. Ya no tenía planes. Muchas madres encontraron a sus hijos, algunas mujeres lograron denunciar a sus abusadores. El movimiento creció más allá de mí. Se volvió mundial. Manifestaciones en ciudades que ni siquiera conocía. Entonces decidí hacer una última transmisión. Una última manifestación. Esta vez no importaba si terminaba mal. Me disfracé, no quería que me identificaran de inmediato. 100.000 personas conectadas, gracias por venir. Mi voz sonaba más tranquila de lo que esperaba. Hemos dado una buena batalla nacionalmente, pero ahora el problema no es solo México. Miré a la cámara. Nuestros vecinos también viven con miedo. Muchos mexicanos viven discriminados. Odiados. Se nos ha vendido la idea de que el crimen tiene nacionalidad. Que el narcotráfico define a un país, que los criminales nacen de un lugar específico. Respire. Pero el crimen organizado no tiene bandera. Tiene dinero, tiene poder. Tiene políticos. El chat explotaba. El denunciante que tengo nunca lo mencioné. Pero él sabe quién es, y yo también. Miré alrededor. Según las noticias yo provoqué caos. Muertes, violencia. Pero nunca hubo pruebas. Porque siempre pedí manifestaciones pacíficas. Siempre pedí protección. Siempre pedí respeto. El silencio creció. Así que tengo una pregunta. ¿La nacionalidad define la calidad humana? ¿O define quién tiene poder para borrar la verdad? La transmisión superó el 1.000.000 de espectadores. Los noticieros comenzaron a transmitir fragmentos en tiempo real. Las autoridades ya sabían dónde estaba. 2 patrullas llegaron primero. Después más, pero esta vez no venían a observar. Venían con órdenes. Un comandante se acercó. Carla, era la primera vez que alguien decía mi nombre en público. Necesitamos que termine la transmisión. Sonreí. Llegaron tarde. El comandante suspiró. Existe una orden de arresto en proceso. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué? Por continuar incitando a movilizaciones mientras está bajo investigación. La multitud empezó a moverse. Levanté la mano. Nadie empuje, nadie corra. Nadie grite. Las personas comenzaron a dispersarse lentamente. Como siempre, con calma. Hubo un disparo, el sonido no fue fuerte. Fue seco, un golpe corto. Sentí el impacto antes de entenderlo. El mundo se inclinó. Alguien gritó, otro disparó. Después caos, la gente empezó a correr. Las cámaras seguían transmitiendo. El comandante gritaba órdenes. Signo de exclamación abierta, bajen las armas. Signo de exclamación abierta, llamen una ambulancia. Sentí el suelo frío, la cámara del teléfono seguía encendida. Miles de comentarios. Millones, la transmisión seguía activa. Mi voz apenas salió. No corran, pero nadie escuchaba.
Las noticias explotaron en cuestión de horas. Activista universitaria baleada durante manifestación. Intento de asesinato contra la llamada justiciera. Autoridades investigan ataque armado. La policía declaró que el tirador escapó. No hubo detenidos. No hubo sospechosos oficiales. El caso quedó abierto. Semanas después el expediente tenía más de 1000 páginas. Pero ninguna respuesta. Las autoridades dijeron que seguirían investigando. Los políticos denunciados negaron cualquier relación. El hombre intocable nunca fue mencionado, como siempre. Las manifestaciones no se detuvieron. De hecho crecieron. El movimiento siguió sin mí. Madres buscadoras. Sobrevivientes. Estudiantes, personas que nunca conocí. El nombre La Justiciera siguió apareciendo en pancartas, pero el caso nunca se cerró. Archivo judicial, investigación abierta. Responsable desconocido. Motivo no confirmado. Y así terminó la historia de Carla. O al menos, la parte que el sistema permitió escribir, seguía viva. Sabía que en algún momento los policías vendrían por mí. Aún así, ya no me importaba. No terminé la universidad. No volví a trabajar. Nunca conocí a nadie a quien amara tanto como amé a Luis. A veces pensaba que si moría, al menos habría logrado algo. Al menos habría movido algo en este mundo. Solo seguía viviendo. Sobreviviendo. El arresto meses después se metieron a mi casa. No tocaron, no preguntaron, entraron. Me arrestaron como cómplice en el asesinato del político. El mismo político que había logrado mantenerse intocable durante años. Mis audiencias se llenaban de gente. Activistas, estudiantes. Madres buscadoras. Todos estaban de mi lado, pero eso no importó. El veredicto final fue claro. Culpable, 75 años de prisión. Cuando el juez lo dijo sentí algo extraño. No tristeza, no rabia. Solo silencio. Años después, cumplí el tiempo necesario para recibir visitas, pensé que sería mi madre. Tal vez algún amigo. Pero cuando levanté la vista, vi una cara que no esperaba volver a ver. Luis, sonriendo. Como si nada hubiera pasado. Mi Carlota. Sí que cumpliste tu palabra. Sentí el estómago retorcerse, signo de interrogación abierta. ¿De qué hablas, idiota? Mejor me voy. No vuelvas. Él levantó las manos, tranquilo. Ey, cálmate, mi Sula. Vine en son de paz. Sonrió. Tengo libertad condicional. Quise visitarte. Como tú lo hiciste conmigo, ¿recuerdas? Lo miré incrédula, signo de interrogación abierta. ¿Qué quieres ahora? ¿Sacar información? Luis inclinó la cabeza. No exactamente. Se acercó un poco más al vidrio. Te vengo a preguntar algo. Signo de interrogación abierta. ¿Trabajaste para esta persona? Deslizó un papel. Un nombre. No lo reconocí. No la conozco. Luis rió. Una risa corta. Ay, mi Carlota. Sula. No cambiaste. Se cruzó de brazos. Siempre tan cuidadosa. Tus transmisiones venían de teléfonos distintos. Siempre. Yo que te creí inocente. Negó con la cabeza. Pero todo este tiempo trabajabas para otra sociedad criminal. Suspiró. Madre mía. Sí que me impresionaste. Me levanté, signo de interrogación abierta. ¿Eso es todo? No, Luis volvió a hablar, más serio. El dinero siempre fue el fuerte de tus amigos. Actuar sus muertes, chasqueó la lengua. Uf, se los aplaudo. Luego sus ojos se oscurecieron. Pero ahora dime algo. Signo de interrogación abierta. ¿Cuánto crees que dure esa sociedad irreal? Lo miré fijamente. Que tú no creas en la voluntad divina de la justicia es tu problema, Miguelito. Tomé distancia de la mesa. Así que me retiró. Luis suspiró, y entonces hizo algo imposible. Sacó una pistola. La apuntó directo al vidrio. Hacia mí. Los guardias aún no reaccionaban. Y gritó, signo de exclamación abierta. Este es mi último acto de amor. Apuntó al corazón, al final. Nadie es lo que dice. Ni lo que aparenta. Sonó el disparo. Y esa, fue la historia de mi muerte.
Epílogo, transmisión especial, Noticiero Nacional, buenas noches. Interrumpimos nuestra programación para informar sobre un hecho que ha generado conmoción a nivel nacional. Hace aproximadamente una hora, autoridades confirmaron la muerte de Carla Mendoza, conocida mediáticamente como la Justiciera, dentro del centro penitenciario donde cumplía una condena de 75 años de prisión por su presunta participación como cómplice en el asesinato de un reconocido político internacional. De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió durante el horario de visitas. Un hombre identificado como Luis N., quien había obtenido libertad condicional meses atrás, ingresó al área de locutorios donde sostuvo una breve conversación con la interna. Testigos señalan que, en cuestión de segundos, el visitante sacó un arma de fuego y disparó contra Carla a corta distancia. Personal de seguridad del penal reaccionó de inmediato, sin embargo, la víctima murió minutos después debido a la gravedad de la herida. Luis N. fue detenido en el lugar y trasladado nuevamente a custodia federal. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer cómo el arma logró ingresar al centro penitenciario y si existió algún tipo de complicidad interna. La figura de Carla Mendoza ha sido una de las más polémicas de los últimos años, mientras algunos sectores la consideraban una activista que denunció redes de corrupción y explotación. Otros la señalaban como una manipuladora responsable de desinformación y caos social. Tras conocerse la noticia de su muerte, diversas organizaciones civiles han convocado vigilias y manifestaciones en varias ciudades del país. Por su parte, el gobierno federal emitió un comunicado breve afirmando que se garantizará una investigación transparente sobre los hechos ocurridos. Hasta el momento, no se ha informado si el caso de Carla Mendoza, que ya generaba debate jurídico y político, será reabierto tras su fallecimiento. La historia de la llamada justiciera termina esta noche dentro de una prisión, pero las preguntas que rodearon su vida parecen estar lejos de desaparecer. La noticia cayó como un golpe seco. En cuestión de minutos los noticieros repitieron la misma frase una y otra vez. Carla Mendoza, conocida como la Justiciera, murió esta tarde dentro de un centro penitenciario. Las redes sociales estallaron. Algunos celebraban, otros dudaban. Pero miles de personas simplemente se quedaron en silencio frente a la pantalla, sin saber qué sentir. Durante años Carla fue muchas cosas para el país. Para unos, una criminal, para otros, una mujer que se atrevió a decir lo que nadie quería escuchar. Pero cuando su nombre apareció por última vez en las noticias, algo extraño ocurrió. En distintos rincones de Internet comenzaron a aparecer mensajes, historias, recuerdos, confesiones que llevaban años guardadas. Madres, jóvenes, personas que nunca la conocieron, pero que sentían que de alguna forma su vida había tocado la de ellos. En uno de los tablones más concurridos de Internet, Reddit, alguien abrió un hilo simple. Solo decía, para Carla. Y entonces, la gente empezó a escribir. R/México, murió Carla Mendoza la Justiciera. ¿Qué opinan? U/historia viva. No importa lo que digan los tribunales, esa mujer hizo más por las madres buscadoras que muchos políticos. U/legalmente realista. No olvidemos que fue condenada por complicidad en un asesinato. No todo es blanco o negro. U/Anonymous. Mi hermana apareció gracias a una investigación que empezó con una de sus transmisiones. Yo nunca voy a olvidar eso. U/conspiración total. El tirador fue su exnovio. ¿En serio alguien cree que eso no fue planeado? R/madres buscadoras, para Carla. U/madre de alma perdida. No conocía a Carla personalmente. Pero cuando todos nos ignoraban, ella habló. Mi hijo desapareció hace 6 años. Cuando ella empezó a gritar nuestros nombres en Internet, por primera vez alguien nos escuchó. Hoy no encontré a mi hijo. Pero encontré esperanza. Descansa en paz, Carla. U/mamá de Luna, nos llamaron locas. Nos llamaron exageradas. Ella nos llamó madres. Eso nunca lo voy a olvidar. R/Truecrimelatam. El caso Carla Mendoza podría ser uno de los más grandes escándalos políticos de la década. U/investigador digital. Hay demasiadas coincidencias, denuncia redes criminales.
Aparece un político intocable, la condenan con pruebas débiles. Muere en prisión, el único testigo clave, Luis, esto no huele bien. U/archivo negro, además nadie explica cómo entró una pistola a un penal federal. R/jóvenes latinos. Carla no era perfecta, pero cambió algo. U/estudiantes, yo tenía 16 cuando empezaron sus transmisiones. Era la primera vez que veía a alguien joven enfrentarse a políticos. Tal vez cometió errores. Pero nadie puede decir que no tuvo valor. R/niños sobrevivientes. Gracias Carla. U/sobreviviente 17, yo era uno de los niños que sacaron de un bar clandestino hace años. No sé si Carla tuvo que ver directamente. Pero después de sus transmisiones empezaron las redadas. Hoy tengo 19, estoy vivo. Solo quería decir gracias. R/teorías oscuras, Carla no murió por Luis. U/archivo anónimo. Teoría, Luis fue solo el ejecutor. La orden vino de alguien más. Porque Carla sabía demasiado. U/duda eterna, o peor. ¿Y si Luis tenía razón? ¿Y si Carla también estaba trabajando para alguien? U/usuario eliminado. Los héroes no siempre son inocentes. Y los culpables no siempre son villanos. Pero una cosa es segura, el sistema tenía miedo de Carla. Comentario destacado, R/madres buscadoras, para Carla. Desde una madre mexicana que ya no tiene a quien cantarle las mañanitas. U/madre del maíz, perdón si escribo mal. Yo no estudié mucho. Las palabras bonitas no se me dan. Pero hoy vi en las noticias que Carla murió, y desde entonces tengo un nudo en el pecho. De esos que no se quitan ni con café. Ni con rezos, ni con lágrimas. Mi hijo se llamaba Mateo. Tenía 9 años cuando desapareció. 9, la última vez que lo vi estaba desayunando un bolillo con frijoles. Se manchó la camisa. Le dije, Mateo, te vas a ensuciar para la escuela. Y él se rió, me dijo, no importa, ma. La maestra me quiere. Ese fue el último día que escuché su risa. Después vino lo que muchas aquí conocemos. La policía que no llega, las denuncias que se pierden. Los funcionarios que te miran como si fueras estorbo. Las noches sin dormir. Las mañanas mirando la puerta como tonta. Esperando que tu hijo entre diciendo, ya llegué, ma. Pero nunca llegan. Nunca, los años pasan, la gente se cansa de escucharte. Tu familia deja de preguntar. Tus amigos ya no saben qué decir. Y el mundo sigue. Como si tu hijo nunca hubiera existido. Hasta que un día, una muchacha empezó a decir nombres en internet. Al principio pensé que era otra loca. Otra de esas que hablan mucho y no hacen nada. Pero seguí escuchando. Porque en su voz había algo raro. No era rabia, no era fama. Era dolor, dolor del bueno. Del que solo entiende quien ha perdido algo, y un día. Dijo el nombre de mi Mateo. Lo dijo completo. Mateo Hernández López. Así, como lo digo yo cuando rezo. Ese día lloré como no había llorado en años. Porque alguien más lo estaba recordando. Porque alguien estaba diciendo al mundo, este niño existió. Después empezaron las marchas. Las transmisiones. La gente insultándola. Diciendo que era peligrosa. Que mentía, que estaba loca. Pero mientras ellos hablaban, nosotras seguíamos caminando. Con fotos en el pecho, con veladoras. Con palas. Buscando pedazos de tierra removida. Buscando huesitos pequeños. Porque las madres mexicanas ya no buscamos milagros. Buscamos huesos. Así de simple, así de cruel. Hace 3 años encontramos algo. Un pedacito de tela, una playera roja con un dinosaurio. La misma que Mateo llevaba el día que desapareció. La reconocí en segundos. Porque las madres conocemos cada hilo de la ropa de nuestros hijos. No recuperé a mi niño. Pero recuperé algo. La verdad, pude enterrarlo, pude cantarle las mañanitas una última vez. Pude decirle, ya puedes descansar, mi amor. Hoy dijeron que Carla murió en una cárcel. Que un hombre le disparó. Que su historia terminó. Pero yo quiero decir algo, algo que tal vez nadie entienda si no es madre. Carla, tú no fuiste santa. Tal vez tampoco fuiste inocente.
Pero hiciste algo que nadie más quiso hacer. Nos ayudaste a gritar los nombres de nuestros hijos, y cuando una madre escucha el nombre de su hijo en boca de otro, es como si el corazón volviera a latir un poquito. Hoy prendí 2 veladoras. Una para Mateo. Y otra para ti. Porque aquí en México, los muertos no se olvidan. Se visitan, se rezan, se lloran. Y se recuerdan. Así que si donde estés puedes escuchar. Quiero que sepas algo. Las madres de este país no vamos a dejar de buscar. Ni hoy, ni mañana. Ni cuando nos muramos. Porque una madre mexicana puede quedarse sin voz, puede quedarse sin lágrimas. Puede quedarse sin esperanza. Pero nunca, nunca deja de buscar a su hijo. Descansa, Carla. Aquí seguimos, con las fotos. Con las palas, con el corazón roto. Pero de pie. Último mensaje, r/historias reales, no sé si alguien lea esto. Pero Carla una vez me salvó. Nadie pregunta por nosotras, no sé escribir bonito. Ni sé si este lugar es para gente como yo. Pero vi la noticia. Dicen que Carla murió. Y desde entonces tengo un nudo aquí en la garganta. Yo no soy madre buscadora. No soy estudiante. No soy activista. Yo soy prostituta. Así se dice, sin rodeos. Tengo 27 años y llevo trabajando en la calle desde los 16. La gente cree que una nace para esto, pero no. A veces una llega aquí porque no hubo otra puerta abierta. La primera vez que un hombre me pagó yo lloré en el baño. Pensé que ese sería el peor día de mi vida. Pero después entendí algo. Siempre puede ser peor, mucho peor. En este trabajo hay cosas que nadie quiere ver. Niños, golpes, deudas. Hombres que creen que porque pagaron pueden hacer lo que quieran con tu cuerpo. Y policías que prefieren mirar hacia otro lado. O cobrar su parte. Un día alguien me enseñó una transmisión en el celular. Era una muchacha hablando. No gritaba, no insultaba. Solo decía cosas que nadie decía. Hablaba de bares. De cuartos, de lugares donde llevaban niñas. De cómo funcionaban algunas redes, y por primera vez escuché a alguien decir algo que nunca pensé escuchar: las mujeres que están ahí no son basura. Son víctimas. Ese día me quedé viendo la pantalla mucho tiempo. Porque nunca nadie había dicho eso de nosotras, nunca. Después empezaron a hacer redadas en algunos lugares. Algunos bares cerraron. Algunas chicas desaparecieron de la calle. No sé si fue por ella. No sé si fue coincidencia. Pero sé que algo cambió. Hoy sigo aquí, en la misma esquina, con el mismo frío en las noches. Pero al menos ahora sé algo. Alguien allá afuera sabía que existíamos. Que no éramos invisibles. Hoy dicen que Carla murió en una cárcel. Que era una criminal. Que manipulaba gente. Yo no sé de política, no sé de leyes. Pero sé reconocer cuando alguien mira a otro ser humano como persona. Y esa muchacha nos miró, así que si donde sea que esté puede escuchar esto. Solo quiero decirle algo. Gracias, gracias por decir que no éramos basura, porque cuando el mundo entero te trata como si no valieras nada. Escuchar eso puede salvarte la vida. Aunque sea por un rato. Descansa, Carla. Aquí seguimos, las que nadie quiere ver. Las que nadie nombra. Pero que todavía estamos vivas.